Y seguimos con más cosas en este Super Running y en este caso además también lo vamos a hacer con un gran amigo de este programa. Él es José Carlos, más conocido como Epic and Legend, y que nos va a ayudar un poquito más a la hora de enfocar estos entrenamientos y sobre todo en este tramo del año donde de momento todavía no emergen en el horizonte pues grandes distancias como pueda ser el medio maratón y por supuesto el maratón. Se acerca además el verano, son fechas de distancia más cortas, pero hay que seguir en forma y sobre todo tratar de seguir motivado para seguir trabajando en el día a día. ¿Qué tal, José Carlos? Muy buenas y un placer como siempre. Muy buenas, Juanma, y muchas gracias por contar conmigo una vez más y encantado de estar aquí contigo y con todos los espectadores. No sé si has tenido la oportunidad, pero estábamos hablando con los amigos especialistas en orientación. Yo no sé si tú la has practicado alguna vez o conocías de esta modalidad o sabías de gente que la hace. Bueno, yo en su día hice algún raid de aventura y no es exactamente una modalidad de orientación, pero bueno, sí que había que ir buscando alguna baliza y la verdad es que es una modalidad muy interesante que también tiene su vertiente deportiva y Sí, pues, sí. que también recomiendo pues, practicarla y vamos, seguro que cualquiera que lo pruebe descubre una modalidad nueva muy interesante. Pues seguro que así es. Bueno, José Carlos, ahora, como decíamos, estamos en este impasse un poco del año, inmersos ya ahora en Semana Santa incluso, donde muchos aprovechan para tomarse unos días de descanso. Es verdad que ya no tenemos ese reto. Recuerdo que viniste cuando estábamos hablando de la previa de ese medio maratón y también con el Maratón Valencia como horizonte. Ahora todavía nos queda un poquito lejos, pero pese a ello, José Carlos, no hay que parar, ¿no? Tenemos que seguir trabajando, aunque sea en otras distancias, y perfilar, ¿no?, esos detalles para que no se pierda todo lo que hemos ganado, ¿no? Exacto. Desde la versión de un entrenador se deben plantear estos objetivos. Se debe plantear un calendario pues mirando a largo plazo, un calendario anual, y dentro de este calendario pues habrá personas para las que un 10K, un 5K sea una prueba objetivo en la que se busca hacer tiempos y se busca hacer marca, y habrá otro tipo de corredores que planteen este tipo de pruebas como un impasse, como objetivos secundarios en los que se busca pues seguir manteniendo esa práctica deportiva, se busca mantener un estado de forma, pero no se busca ese pico de forma. Es decir, tenemos dos tipos de corredores, el que busca un pico de forma en el 5K, 10K, y otro tipo de corredores que seguramente sean la mayoría, que utilizarán este tipo de pruebas pues para mantener ese estado de forma que les permita, una vez metidos en preparación específica de cara a media maratón, pues tener un estado de forma que les permita partir de una buena base. Porque, por ejemplo, para las personas que sí quieren competir en esas pruebas cortas de 5, 7 hasta 10 kilómetros, lógicamente la velocidad es mucho más notoria que el fondo, ¿no? Y aquí, lógicamente, hay otro tipo de entrenamientos como series y demás, ¿no? Exacto, cuando planteamos un objetivo, pues tenemos que tener muy claro cuáles son los determinantes de rendimiento de ese objetivo. Pues como comentan, no es lo mismo querer rendir en un maratón que en un 5K. Claro. Concretando un poco a los objetivos de 5K, 10K, el 10K es una prueba que se corre en una intensidad de volumen máximo de oxígeno, de potencia aeróbica máxima, es decir, una prueba que pues, se rinde al tope desde el principio, y un 5K pues aún más explosivo y, claro, y aún se busca más esa velocidad, y para trabajar esta velocidad y trabajar pues eso, la marca en 10K y en 5K, para 10K se plantean series de potencia aeróbica máxima, que suelen ser series de 3 minutos a tope, a todo lo que se da, recuperando 3 minutos también, es decir, la recuperación es completa prácticamente, buscando pues eso, que en cada una de las series la velocidad sea de potencia aeróbica máxima. Esta velocidad pues es una velocidad bastante complicada de conseguir. Es más, se plantean entrenes previos para, cuando plantees potencia aeróbica máxima, conseguir llegar a la velocidad, porque son entrenes súper agónicos y súper duros. Y ya pues si pasamos a 5K, pues aún más agónicos, porque la recuperación que se suele plantear en este tipo de entrenamientos pues no es una recuperación completa, claro, se va acumulando esa fatiga entre series y pues son entrenes muy duros y que tienen el objetivo, que como bien has comentado, de mejorar esa velocidad, mejorar los distintos sistemas fisiológicos implicados en este tipo de pruebas, y bueno, pues son pruebas que si se plantean como objetivos de querer mejorar marca, hay que prepararlos de forma específica,
y que si se plantean como pruebas secundarias dentro de un calendario de otro tipo de objetivos, pues que se pueden utilizar como entrenes muy intensos y que sirven para ver dónde estamos y hacia dónde dirigir todo. Porque además eso me imagino que a la larga nos va a ayudar precisamente luego para esas pruebas de más distancia incluso, ¿no? Este nivel, este volumen de trabajo, ¿no? Sí, exacto. Al final, tanto si se prepara un 10K, un 5K o un maratón, tienes que hacer tu periodo de base en una programación tradicional. Hay muchos tipos de programaciones, pero en una tradicional, que es en la que se sigue normalmente, se plantea un tiempo de base que, pues dentro de ese tiempo de base, pues se puede plantear los 5K, 10K y al final es definir un calendario, saber que hay que trabajar en cada momento del calendario y trabajar a la intensidad que toca. Si tienes que trabajar una velocidad aeróbica, que de verdad sea un entreno aeróbico, que no te pases. Claro. Entiendo que es clave también, José Carlos, el hecho de tener algún reto, algún objetivo, ¿no? El no desconectar del todo, véase a través de inscripción en alguna carrera y demás, para tener algo de horizonte, ¿no? Porque a lo mejor si no tienes ninguna carrera próximamente, uno interiormente y sin querer va un poco bajando, ¿no? Esa tensión, ¿no? Exacto. Esto es como una bola de nieve que yo digo siempre a mis atletas. Cuanto más haces, más ganas tienes de hacer, y cuanto menos haces, menos ganas tienes de hacer. Te desconectas, ¿no? Exacto. Son todo rachas. Hay veces que estás eufórico y tienes que decir, claro, vamos a bajar la emoción y al final lo que marca la diferencia es ser constantes durante periodos largos, mirar el rendimiento a largo plazo y no mirarlo a corto plazo y plantearse, pues eso, no tienen por qué ser objetivos de carreras cortitas como esta, sino retos o ver que, sobre todo, que nos permitan ver que vamos mejorando, ver que nuestro estado de forma, que los entrenos están sirviendo, pues que van en buena dirección, pues para eso, para mantener esa motivación y ser capaces, pues de mirar a largo plazo. Yo, por ejemplo, soy muy competitivo y si no me planteo este tipo de carreritas, pues no acabas de motivarte. Claro, necesitas un poco ese gusanillo, ¿no? Exacto, un poco, ¿no? Para estar ahí activo. Importante también el tema de la fuerza. Lo hemos comentado también, ¿verdad? En algún programa, el trabajar también la fuerza, ¿no? Para evitar lesiones y también, lógicamente, para mejorar nuestro rendimiento, ¿no? Claro, y además, en este tipo de carreras, el entrenamiento de fuerza es muy importante, porque ya no es tanto intentar ganar masa muscular, sino que la mejora neural, es decir, la capacidad que tiene nuestro cerebro de transmitir impulsos nerviosos, va a hacer que la cantidad de fibras que se activen en cada impulso nervioso, por así decirlo, sea mayor. Entonces, si tú con la misma activación, en vez de trabajar una fibra muscular, trabajan 3, 4, 5, pues tu capacidad de ganar velocidad o de ganar, de tener un mejor rendimiento va a ser mucho mayor. Entonces, el trabajo de fuerza se plantea en dos vertientes, en la vertiente de evitar lesiones y en la vertiente de mejorar rendimiento. Para esto también, pues, el trabajo de fuerza tiene su propia periodización. Ajá. Tenemos luego ya tiempo porque, lógicamente, ahora vamos a ir hacia los meses de más calor, aunque es verdad que no hemos tenido frío. Ahora, justamente durante estas semanas, estos días, estamos teniendo unas temperaturas un poquito más frías de lo habitual, pero esto también nos influye, ¿no? Nos marca la temperatura, sobre todo, me imagino, en cuanto a horarios, pautas y demás, ¿no? Sí, exacto. Sobre todo tenemos que tener en cuenta, intentar saber qué tipo de temperatura vamos a tener en la carrera objetivo. Normalmente las carreras de 5K, 10K, que son de cara a verano, vueltas a PU, etcétera, el calor es importante, entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener esa adaptación al calor. Es decir, el propio organismo se va adaptando a través de los entrenamientos en calor a rendir en calor. Seguramente muchos de nuestros corredores habrán notado que estos días que ha llegado el calor de golpe, cuando han ido a correr han notado un montón el calor. Y si nos paramos a analizar, tampoco han sido temperaturas tan altas, pero hemos notado que hacía mucho calor porque no teníamos esa adaptación. Entonces, a través de, pues eso, de ir saliendo cuando hace calor, tu organismo se va adaptando, va aumentando el volumen sistólico. Hay un montón de adaptaciones. Volumen sistólico, quiero decir, cuando aumenta el volumen en sangre, pues esto es un ejemplo de adaptación al calor y hay, pues eso, tu cuerpo se va adaptando a competir en este tipo de características. Pero sí, el calor
temperatura, hora a la que se va a competir, todo esto son factores ambientales que también influyen en el rendimiento en 5K y en 10K, especialmente porque son pruebas más cortitas en las que, pues eso, que influye bastante en los factores ambientales. Pues yo creo que ha sido muy interesante, José Carlos, todo lo que nos has comentado, como siempre. Así que animamos, ¿no?, a todos a que sigan sus rutinas. Siempre decimos, además, que es más importante la calidad que la cantidad. Lo digo por eso del volumen de kilómetros, ¿no? Hay quien que dice, tengo que hacer más de 200 kilómetros al mes, de llegar a 300. A lo mejor es más importante hacerlo con calidad que con cantidad. Sí, y sobre todo también hacerlo en la intensidad que toca. O sea, claro, no por hacer más kilómetros vas a rendir más. Claro. Lo que interesa es que cuando toca aeróbico, de verdad sea aeróbico. Hagas, claro. Que cuando toca anaeróbico, de verdad sea anaeróbico, y que cuando toque, pues que comentábamos, trabajar la potencia aeróbica máxima o el volumen máximo de oxígeno, son términos que quieren decir lo mismo, sí, que de verdad se trabaje. Se haga bien. Exacto. Claro que sí. Pues lo dicho, Epic and Legend, José Carlos, un placer como siempre y gracias por estar otra vez aquí con nosotros. Volverás aquí a Super Running. Muchísimas gracias, Juanma, y nada, nos vemos por las carreras. Claro que sí. Feliz Semana Santa.